los jóvenes han sido iguales, ni mucho menos, pero hablando de vanguardia, hablando de, en fin, de, digamos así, una cosa que excede. Cuando Marx decía en el manifiesto que los intelectuales pueden y deben sobrepasar los condicionamientos sociales, ¿no? Y de alguna manera, dicho en la retórica de la época, ¿no? Incorporarse a las filas del proletariado, etcétera, etcétera, en efecto es lo que ha estado de alguna manera presente en muchas de las, digamos, opciones universitarias, o te quedás reproduciendo el sistema y cada vez te dedicas en fin, a adornar tu casa con billetes, ¿no? O al contrario, en fin, te embarcás en otro tipo de perspectiva, yo qué sé, ponés el retrato del Che, Marcuse, que fue una figura muy importante también, filosóficamente hablando, en los años 60, porque era el que, de alguna manera se lo llamó, Habermas dijo que era el filósofo de la rebeldía juvenil, ¿no? En efecto, la idea de Marcuse de un socialismo divertido, placentero, amor y revolución, revolución y amor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que aparece mucho, fundamentalmente en esta época. Hay muchos, los grafitis son interminables para leer, pero bueno, justamente esto hablando del socialismo siempre fue casi una religión laica, ¿no? Donde todo era muy austero, tenía que ser austero, demostrar también grandes privaciones, etcétera, ¿no? Acá en cambio, bueno, acá es una especie de liberación total, era justamente la época de liberación de todo, de todo, especialmente la sexual. Evidentemente, si se hizo el mayo francés, ¿por qué fue? O en Estados Unidos también, por ejemplo. Era para que pudieran no haber un edificio solo para las estudiantes y otro para los estudiantes, sino que pudieran compartir distintos aspectos no es así, de la vida diaria, etcétera, y nocturniega, bueno, entonces, bueno, Marcuse el joven como un nuevo tipo adánico, bien, y ahí está la cosa, por un lado muy placentera en el sentido, en efecto, que de alguna manera todo esto de la liberación en todos los tonos, hasta teológico inclusive, no es así, en esa época estamos hablando concilios ecuménicos, la iglesia de los pobres en una manera u otra, en fin, evidentemente salta todo, no sé si para el diablo, venía un ultramontano, pero en fin. Bueno, entonces, fíjense ustedes, la idea del estilo placentero de vida está muy, el socialismo como algo que tiene que hacernos gozar en este mundo, en esta tierra, y no ser una cosa de privaciones, de tener que sacrificarlo todo, ¿no? Entonces, el derecho de vivir no se mendiga, se toma, uno de los grafitis, y así, vivir contra sobrevivir. La cultura, al igual que el discurso, es necesariamente una contrarrevolución, de ahí de la contracultura. La muerte, la cultura es la inversión de la vida, no, me había salteado un poquito. La muerte es necesariamente una contrarrevolución, porque tienes algo cortante, es como el discurso, en vez del diálogo, en vez del intercambio, en vez de la recreación conjunta, en vez de el solidarismo, la cooperación, etcétera, el discurso anula todo eso, ¿no? En cierta medida. Bueno, sobre todo, imagínense los estudiantes, que es la clase ex cátedra, allá arriba, en fin, en un Olimpo el enseñante y ahí abajo hay la plebe estudiantil. Bueno, seguimos saltando un poco, volvemos en los 60 entre nosotros, por ejemplo, acá del otro lado de la cordillera, si bien estuvo la noche de Tlatelolco en México muy desgarradora porque fueron cegadas muchísimas vidas, estudiantes secundarios, como están viviendo hoy acá
a nivel increíble. Estábamos hablando hasta hace poco del estudiante universitario, pero empieza a aparecer esta efervescencia también en las escuelas medias, y fue una noche terrorífica en la Plaza de Tlatelolco, en el DF, que fueron no solo, digamos así, reprimidos en tierra, sino que también con helicópteros que le cayeron encima. Más allá de ahora de poner en entrar los detalles de la motivación, si temían que podía haber disturbios con la realización de un mundial en esa época deportivo, en México, etc. Pero en efecto, las circunstancias no interesan tanto porque la idea es que cada vez empezaba, digamos así, un grado de cuestionamiento, digamos, de estar así todo el tiempo con las banderas en alto, ¿no? Como diría más de uno. Ahora, no, es una figura que se la puede adjudicar más de uno, ¿no? Evidentemente. Violeta Parra, por ejemplo, que vive a los estudiantes, que siempre van con las banderas en alto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en el Cordobazo de mayo, pero del 69, también aparece una idea clave, que es la del territorio libre. Territorio libre de América. El Hospital de Clínicas, que es donde de alguna manera empezó la reforma del 18, pero después en el 69 también fue muy protagónico desde el punto de vista de las barricadas que se levantaron bajo una dictadura militar, y también la declaración esa de el barrio de Clínicas, territorio libre de América. Esa idea de territorio libre se ha usado y se sigue usando mucho, que eran los comedores estudiantiles, territorio libre de América, las guardillas donde vivían los estudiantes, territorio libre de América. Ahora se habla de territorio libre de analfabetismo en Bolivia, en Venezuela, etcétera. Eso, frente a la otra idea que es zona ocupada, zona ocupada, que es de la policía, cuando evidentemente, o zona liberada, no me acuerdo bien, no sé acá cómo lo usan, cuando bueno, precisamente viene una especie de limpieza de racia, sacan de por sí, como se está queriendo ahora, no es así, en fin, la patria camionera en este país, de erradicar todo lo que pueda hacer ahí como peligro, como contestación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces ya estamos cerrando entonces con el tema de lo que podría ser un poco la posmodernidad y la lucha contra la globalización financiera. Y entonces, digamos, con un discurso con la posmodernidad parece una cosa mucho más ligera de tono, más autorreferente, más de quererse un poquito la piel, al final de cuentas algo representa, no se la puede dejar en cualquier lado tirada en la calle, enfrentando lo imposible, el foco guevarista que por más que pueda llegar a enfrentarse al gran imperio, etcétera, etcétera. Entonces empieza como la protección, el autocariño, etcétera, y entonces, ¿qué dicen, por ejemplo? Bueno, fíjense ustedes el tipo de discurso, de mensaje, en distintos órdenes, de más o menos de esas juventudes posmo, para darle algún nombre. En el plano económico, grafitis, o escritos o referentes. La explotación es la base de la fortuna. Me las pagarán. Fondo Monetario Internacional. El aumento de la nafta no nos molesta, los picapiedras. No se puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. El dinero no hace la felicidad, la compra hecha. La plata no es todo, también están los cheques. Soy un desocupado con varios años de experiencia. En Argentina 5 de cada 6 personas pasan hambre. Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Solo ellos se salvan. Soy rico, no pago impuestos. El sueldo es como la menstruación. Llega una vez por mes y dura 5 días. LSD, es decir, el ácido lisérgico, apoya a su empresa de viajes. Bueno, en fin. El alucinógeno. Bueno, jurídico. La justicia ya falló.
sonríe, la justicia es ciega. A nivel político, colabores con los políticos, defráudese usted mismo. Todos prometen y nadie cumple. Vote a nadie, firmado nadie. El poder no se toma, se escupe. El gobierno ama a los pobres, hay amores que matan. Jesús es el camino, Marx es el atajo. Política, arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa. Mi slogan es: acabaremos con el hambre y la pobreza. A partir de mañana comeremos pobres. Prefiero el gato al perro porque no hay gatos policías. Haga trabajar a sus diputados, no los vote. Si la revolución es el orgasmo de los pueblos, entonces somos el pueblo de nunca acabar. Bueno, vamos a la parte nuestra, la educación. Será lo que debe ser, lo que deba ser, y si no, seré taxista. Por una sociedad sin clases, sí a los paros docentes. La escuela... La escuela prepara a los niños para el futuro, pero ¿quién los prepara para el presente? El mundo se está quedando sin genios. Einstein se murió, Beethoven se quedó sordo y a mí me duele la cabeza. Interrumpí mi educación a los 6 años para ir a la escuela. Si tenés ganas de estudiar, siéntate y espera que se te pase. Me fascina, ya está ya ahí como, ahí, y cito nomás el tema del desempleo, ¿no es así? La falta de salidas laborales, etcétera, etcétera. Los locos y los chicos dicen la verdad. A los locos los encierran y a los chicos los educan. Saquen una hoja, firmado Adán. Mamá, lo sé todo, el pequeño Larousse ilustrado. Bueno, desde el punto de vista religioso, Dios nunca hizo el amor. Dios nunca hizo el amor, ahí termina. Los curas se dan con ácido litúrgico. Dios nos quiere a todos, pero ayuda a los ricos. Bienaventurados los pobres, porque ellos son una fuente de riqueza para el Vaticano. Lo decíamos. Bueno, en fin, entonces eso, la parte posmo, podemos decir que después, bueno, otra vez viene una especie de oleada, no es así, confrontativa, que es lo que se ha llamado de distintas maneras, yo qué sé, frente a la globalización, globalifóbicos, una palabra bastante evidentemente que viene del campo del otro lado del charco, ¿no? Globalifóbicos no, lo más correcto es decir, como alterglobalizadores, que no están en contra de la internacional. ¿Cómo van a estar en contra los jóvenes del internacionalismo? Si justamente a partir de eso es que han, como el internacionalismo obrero, ¿no es así? O proletario, es evidente que es la forma de poder aunar fuerzas, como pasó con los indignados hace un par de años y sigue todavía ocurriendo, donde ya confluyen no solo en cada país, sino han logrado unirse, en el caso de Europa, por ejemplo, en puntos estratégicos de determinado lugar para elevar una propuesta, alzar una propuesta conjunta, etcétera, etcétera, o una protesta en todo caso. Bien, entonces también ahí surgen, ¿no es así?, otras voces. Con Pepe hemos estado en el Foro Social Mundial en sus inicios, en Porto Alegre, y ahí precisamente también se acuñaron algunas frases con muchísima... En uno de los cónclaves más multitudinarios que hubo en la historia, se puede conocer, cientos de miles de personas, de ONGs o de lo que sea, que concluían el mismo y que hacían propuestas del estilo que decíamos de lo que eran los congresos de otras épocas, donde no era solo una cuestión academicista de leer un paper, sino precisamente de hacer propuestas, digamos así, sugerentes o, en fin, que llegaran a algo, que pudieran hacer algo, no solo decir, sino hacer.
Bien, entonces, frente a la ideología de la globalización, Porto Alegre, el mundo